Un saludo muy especial para todos y cada uno de los miembros de la SAI, una gratitud inmensa en nombre del Metro de Medellín por el reconocimiento que hoy nos hacen después de 20 años de operación comercial y absolutamente satisfechos nosotros como entidad de poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Lo primero que quiero que reciban de nuestra parte como Metro es que no entendemos esto como un espacio donde sencillamente vamos a hacer una presentación específica, sino que lo que queremos es un poco que esto también sabemos que especialmente en este escenario va a generar debate y creo que eso es parte de lo que nos gusta. Cuando nos fueron a visitar en la oficina y a presentarnos la propuesta de hacer este evento, para nosotros fue muy satisfactorio, primero porque creemos que llega en un momento muy oportuno, llega en un momento donde la ciudad y la región se han puesto muy de acuerdo en su plan de desarrollo para volver a dejar ver explícito el tema férreo como un tema preponderante, el tema de la movilidad masiva como un tema regulador de ambos planes de desarrollo. Un momento donde después del último intento que se tuvo de reactivar el sistema férreo multipropósito o el tren de cercanías, que es un estudio que tenemos del año 2010, no había habido nuevamente como movimiento alrededor de ese tema y ahora es muy, digamos, satisfactorio encontrar que ambos se ven escritos, materializados y visualizados en los proyectos de plan de desarrollo que tienen tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín. Para nosotros además es muy satisfactorio encontrarnos con que la Gobernación lo ha dispuesto como un tema esencial dentro de su plan, porque somos unos convencidos de que este proyecto particularmente no podría materializarse si no hay una disposición política y un interés planificador de parte de la Gobernación, debido a que es un corredor que tiene un nivel de interacción interterritorial muy marcado. Es decir, no podemos circunscribirnos allí a un solo territorio, sino que hay una serie de sinergias de territorios y de gobiernos diferentes que es vital que desde la Gobernación se puedan concretar y materializar como esos enlaces. Cuando pensamos en cómo participar y cómo era la mejor manera de participar en este, digamos, en este conversatorio, pero adicionalmente en este espacio que más que un espacio de conferencias, lo entiendo como un espacio de construcción y de academia de profundo, digamos, calado, decidíamos nosotros como Metro que cuáles eran los temas relevantes que debíamos presentar y los discutíamos inclusive con ustedes en la mesa, con la SAI, de cómo debíamos materializar eso. Y llegábamos como a 3 acuerdos, que inclusive el alcalde de Medellín, el doctor Federico, se los alcanzó como a delimitar en su presentación. Lo primero, presentar el plan maestro. Les digo que este es el primer escenario en el que vamos a presentar la actualización del plan maestro del año 2015. Recuerden que el plan maestro 2006 a 2030 es un plan que tiene por propósito cada 5 años hacer una revisión estratégica y el año pasado se hizo efectivamente una revisión del mismo. Nosotros hasta el día de hoy no hemos presentado los resultados de ese plan y hoy pues parte de lo que vamos a tener acá en la presentación es por primera vez y en un escenario pues que creemos que es el más calificado y el que nos puede ofrecer seguramente muchas discusiones, cuáles son los corredores y los circuitos más relevantes que quedaron como previstos en ese plan maestro. El plan maestro lo hicimos de la mano de Urban y el equipo de planificación y de desarrollo de movilidad del Metro de Medellín. Nos hemos venido acompañando del doctor Ricardo Inza, que lo van a tener acompañándolos a ustedes acá en el evento. También la empresa Sistra, que nos ha venido acompañando en lo que es la valoración tecnológica de lo que puede ser el corredor, y una de las razones por las cuales hasta la fecha no habíamos querido presentar formalmente el plan era básicamente porque todavía nos queda un pedazo que es la estructuración financiera, o sea, ese plan a cuánto efectivamente vale. ¿Qué nos está dando inclusive, por ejemplo, que muchos de esos corredores no podrían abordarse al 2030, sino que probablemente estaríamos hablando de un plan maestro que se amplía al 2040?
40, pero son dos definiciones que no están, se las anticipo porque si me preguntan esas dos cosas, son dos cosas que estamos en tema de discusión, pero que no queríamos venir acá sin eso, que dijimos, esta es la oportunidad. También decirles que, entonces ese era como nuestro primer tema. Acá va a haber equipo del metro durante los 2 días. Esto se los dejo es porque probablemente haya preguntas que yo no voy a alcanzar a contestar o de un nivel de profundidad técnico que me parece que sería importante. Las personas que están aquí son las personas que han participado de todos los talleres de diseño del plan maestro de la mano de Urban y de nuestro equipo, entonces son personas que pueden entrar a discutir por qué descartaron este corredor o por qué aparece este nuevo, porque hubo algunos que salen del plan y otros que son incorporados de acuerdo con el nuevo estudio de origen-destino y de acuerdo con algunas otras premisas del mismo plan, que son lo que vamos a ver. El segundo tema que lo van a ver mañana es el corredor del 80. Alrededor del corredor del 80 yo solo voy a decir 2 cosas antes de adentrarme aquí, y es básicamente en qué estamos. El alcalde lo planteó. Actualmente tenemos 2 frentes de trabajo o 2 fuerzas de tarea. Una es una técnica que está haciendo una revisión de las premisas planificadoras de ese corredor. Recuerden, ese corredor tiene ya un diseño muy aproximado que se hizo cuando se hizo el tranvía de Ayacucho, pero hoy, a la luz del nuevo POT y a la luz de las nuevas dinámicas que ha sufrido la región, desde ese año 2009 hasta el año 2016, se hace necesaria una revisión. Esa revisión la está haciendo una mesa de tarea entre el metro, el área de planeación, el área de movilidad, ambas del municipio de Medellín, y el AMBA como autoridad de transporte, y además quien maneja las cifras de demanda y oferta del movimiento pues de la demanda en el territorio. Y un segundo equipo que está revisando la estructuración financiera, donde está Metro, FDN y está la agencia APP del municipio de Medellín, porque estamos analizando 2 escenarios. Uno, el que les planteaba el alcalde de desarrollar el proyecto por fases de norte a sur, donde entraríamos a hacer la primera fase con recursos obviamente combinados entre recursos públicos, un nuevo proceso de desarrollo de mecanismos planificadores que el alcalde inclusive lo anticipó, como pueden ser plusvalías o plusvalías anticipadas, para poder que verdaderamente el proyecto le retorne a la construcción de la obra, y una tercera fuente que el alcalde ha sido insistente en que no renunciamos a ella, que es la fuente de recursos del gobierno nacional. Sin embargo, estamos haciendo una modelación de todo el corredor, que lo digo acá porque va a ser de mucho interés para ustedes, y es la posibilidad de mirar si dicho corredor pudiera ser hecho completamente mediante una fórmula público-privada, sea bajo la normativa de APP o sea frente a otra normativa, que el metro no nos regimos fundamentalmente como empresa por el régimen de las APP, sino por las alianzas comerciales. En ese último punto estamos analizando, ya ha habido una serie de 10 propuestas verbales y escritas alrededor de entidades o alianzas que quieren participar de la posibilidad de una o concesión u otro tipo de fórmula en el corredor completo, y una de las primeras tareas que haremos, estamos hablando del próximo mes, es entre la agencia APP, el metro y FDN, hacer un primer estudio de mercado, por decirlo de alguna manera, de cuáles son las opciones que se están planteando, porque en el año 2010 se descartó la figura de la alianza público-privada o de la concesión, porque la concesión por sí misma daba un retorno muy bajo, que no hacía atractivo el proyecto bajo ninguna óptica, pero estando hablando de que esperáramos que el proyecto de movilidad se sostuviera él por sí mismo, solo con el OPEX. En este caso estamos buscando si hay otras alternativas. El municipio está abierto a que analicemos esas opciones, y eso es parte de lo que estamos haciendo nosotros hoy como Metro Agencia. Entonces yo creo que la otra semana o la que sigue estaremos haciendo ya pública como la demanda de
de intención de participar en alguna fórmula de financiación del corredor que nos permita o calificar y seguir por esa ruta o descartar la ruta y concentrarnos en el desarrollo de la primera fase. Ese es como el estado en el que está el tranvía. Y el día de mañana va Tomás Elejalde, nuestro gerente de planeación, a mostrarles y a plantearles bajo qué mirada y qué foco se hizo la matriz de calificación de la tecnología del corredor, que descarta otras tecnologías que se han escuchado en la región, como son el monorriel, como son el servicio de BRT, algunos, ¿por qué no?, cuál es la calificación entre el tranvía, el tren ligero, el tren-tram y las especificaciones que tenemos ahí, y por qué esas variables arrojan nuevamente, porque es la segunda vez que sometemos a ese rigor de medición el corredor, arrojan una tecnología de tranvía. Algunos preguntan por qué se volvió a hacer la modelación. Por lo mismo, las premisas del POT habían cambiado, las premisas planificadoras tenían otras observaciones, entonces era necesario volver a hacer como el repliegue. Y el sistema férreo multipropósito, ese sí lo voy a dejar para el final, porque digamos que es el único en el que vamos a hacer una lupa dentro del plan maestro, considerando pues digamos como la delicadeza y la importancia de ese corredor para este auditorio, y sobre todo pues porque es tal vez hoy uno de los corredores que más ejercicio de planificación nos exige o nos demanda. Dicho esto, básicamente voy a ver si soy capaz de pasar esto. Yo sé que aquí, por lo que yo estaba atrás, sé que atrás no se ve muy bien, o sea que nosotros vamos a dejar la presentación en el evento para que ustedes lo puedan con las AI, para que ustedes puedan verlo, analizarlo, inclusive les abro la puerta a que las observaciones que ustedes nos quieran hacer serán bienvenidas por nosotros en el trabajo que estamos haciendo con el plan, considerando además que este es un casi prelanzamiento, entonces todavía podemos hacer unos temas de discusión. Pero como sé que atrás no van a ver muy bien, porque yo estaba ahora atrás y realmente no alcanzamos a ver muy bien, habrá cosas que me van a tener que creer, que ahí dice eso, espero que me crean, y donde no, pues van a poderlos ver posteriormente. Aquí voy a pasar muy rápido. Fundamentalmente lo que estamos viendo es el tamaño de la matriz de movilidad hoy planteada por el metro. Una de las cosas interesantes es que, y es una de las cosas más interesantes que tenemos nosotros hoy frente a los metros del mundo, es la apertura mental que ha tenido la ciudad, la región y la empresa de visualizar la mirada de que en los corredores no todos requieren el mismo tipo de modo de transporte. Ese sigue siendo una discusión, si es mejor una férrea que un BRT. En cada congreso al que nosotros asistimos nos encontramos con la premisa o la pregunta. Hoy que el Metro de Medellín está trabajando en una alianza con el Metro de Bogotá para acompañarlos en la estructuración no solo de la empresa Metro, sino en la estructuración del ecosistema de movilidad, porque ellos van a tener una diferencia. Nosotros cuando entramos el férreo, hace 20 años entrábamos el férreo, pero no las líneas de integración. Ellos van a entrar en una línea férrea ya con las líneas de integración del Transmilenio, entonces tienen que prepararse para que en el momento cero ya lleguen integrados, que de alguna manera el momento cero de Medellín no tuvo esa demanda o esa premisa como tan esencial. Y una de las cosas que uno discute hoy con el distrito es justamente la mirada de la intermodalidad, básicamente por la discusión que hay si al alcalde Peñalosa le parece o no, privilegia o no el tema férreo del BRT. La mirada cierta en el caso de Medellín es que Medellín ha optado por la multimodalidad y la integración de los modos, lo puede hacer, y lo hemos dicho nosotros mucho en el distrito, porque la férrea es un sistema suficientemente robusto que puede resistir el ecosistema y puede hacerlo sostenible. Realmente un ecosistema de movilidad hoy sin sistema férreo que haga ese nivel de arteria o ese nivel de articulación es difícil de ser sostenible en su OPEX, que es lo que le pasa a todos los sistemas de BRT, que en su OPEX tienen que tener fondos de estabilización, el de este y el de todos los del país. La férrea lo que hace es que robustece y de alguna manera absorbe durante un tiempo a los diferentes modos hasta mientras los modos lo van alimentando. Ejemplo, nosotros hacemos hoy un PIG
de una línea, no voy a decir que la de Santo Domingo porque es una línea que ya hoy está estabilizada, pero la línea J, por ejemplo, si yo le hago un PIG de ingreso y gasto, a mí me da todavía una línea como si perdiera, pero lo cierto es que yo en los ingresos sumo la persona que se sube en la Aurora, pero cuando él se está devolviendo a la Aurora, se montó por la vía férrea, le suma el ingreso a la férrea. Entonces realmente lo que hay que ver es que todas las líneas en conjunto lo que van generando es un ecosistema también, no solo físico y de integración, sino también económico y de sostenibilidad para el sistema. Dentro de esto hay dos líneas que para nosotros hoy ya prácticamente tienen que estarse trazando, así como están la M y la H que son los dos cables del tranvía de Ayacucho, que son de Acevedo, esto está señalando, yo no lo veo. Ok, no lo veo. ¿Tenés otro? ¿O es que sí? Bueno, de Acevedo hacia la noroccidental, haciendo el primer eje, digamos, de integración a través de cable aéreo hacia la zona norte de la ciudad, que ya estamos en etapa de diseño y esperamos que salga a licitación finalizando este año, empezando el próximo, y el corredor de la 80, que ya pues prácticamente está como las dos grandes prioridades que están dentro del plan maestro. ¿Alguien me lo puede pasar? Ok. A modo de información rápida, hoy esta es la expansión del sistema en términos numéricos, esta es la afluencia de cada año. El 2014 o el 2015 cerró con una afluencia todo el sistema de 258 millones de pasajeros. Estamos movilizando alrededor este año de 840.000 pasajeros día y unos usos que ya están acercándose a un poco más de 1 millón de usos. Recuerden que nosotros el usuario solo lo contamos cuando genera ingreso, es decir, en un solo uso, pero el transborde y todo lo demás lo entendemos como usos adicionales. Entonces, estamos ya llegando a esto, un crecimiento que hoy nos está generando preguntas, especialmente sobre las horas pico, por la llegada de los trenes, la pregunta de si la línea colapsó o no. También les respondo esa pregunta porque hay que diferenciar entre la capacidad de la línea desde la perspectiva de infraestructura y la capacidad de la flota, que es la que tenemos hoy limitada, porque los trenes están a llegada a partir de diciembre de este año. Este plan maestro, este plan maestro que les pongo un interrogante, ¿a qué año? Porque es parte de lo que estamos valorando, que tiene por nombre Confianza en el Futuro, y creo que es uno de los nombres, es un nombre que es muy a propósito de la región. Recuerden que cuando el metro inició, vivía lo que está viviendo hoy el metro de Bogotá, la falta de credibilidad del proyecto, las discusiones alrededor de si una región, si esto le iba a quitar capacidad de inversión a la, digamos, a la región y al municipio. Y lo cierto es que de cualquier manera la región ha demostrado no solo su capacidad de pagarlo, sino que eso no limitó la posibilidad de entrar a otros proyectos y ha permitido que el futuro de todo el sistema a través de este plan se vaya tejiendo. ¿Qué pasa? Se está tejiendo relativamente despacio porque el único financiador del plan después de las líneas férreas ha sido el municipio de Medellín. Ni la ley de metros ha entrado con contundencia, a excepción del corredor de Metroplus, que también lo operamos nosotros y que es el otro que tiene los recursos que entraron en las dos líneas férreas que equivalen al 40% de una posibilidad de que fuera el 70% de parte de la nación. Los demás corredores han sido tranvía, cables, digamos, financiados por Medellín, pero los corredores que siguen, son corredores muy robustos, o sea, el corredor de la 80, el circuito entre el corredor de la 80 con la 34, son proyectos que demandan recursos que son tecnologías mucho más costosas, y que eso es parte de lo que llegó el momento fundamental de Medellín, de ponerle la cara seria a la posibilidad de jalonar proyectos con públicos y con privados, a la necesidad de mirar proyectos de concesión, a la necesidad de mirar otras fórmulas, a la necesidad de explorar
las plusvalías, a la necesidad de, al anunciar sus proyectos, no anunciar solamente desde la lógica planificadora el corredor en sí mismo, sino anunciarlo corredor con cierto radio de interacción, porque lo cierto es que estos proyectos han entrado, el privado entra a hacer digamos, si usted ve hoy Nikia y ve la foto de Nikia hace 20 años, 15 años, es otra cosa. Alrededor de una estación y un sistema férreo el desarrollo es gigante. Hoy ese desarrollo ha sido en beneficio de la ciudad y de la región, en las manos de los privados, y esa era la decisión de los territorios. Lo público se concentra en el desarrollo de infraestructura y los privados en la entrada de economías alrededor de las infraestructuras. Pero hoy lo cierto es que para poder seguir creciendo las infraestructuras se hace necesario que vuelvan los recursos de habilitación del suelo mediante mecanismos planificadores, porque si no, tampoco vamos a poder desarrollar los corredores que siguen, porque ya el Estado ha llegado a su capacidad del desarrollo de los mismos, y esto haría que el plan se hiciera ya no 2006-2030, sino 2090. Si vamos a este paso de a cable, de a tramos cortos, doctor Ramiro no lo había visto, ¿cómo le ha ido? Entonces, en esa misma dinámica, pues hay que empezar a explorar esas valoraciones, hay que tener una mentalidad mucho más amplia. A nosotros nos ha interesado y nos interesa la lógica de la operación de estos sistemas mediante fórmulas que puedan incorporar a privados, y nos ha convertido también en digamos, los líderes como Metro de las estructuraciones de los mismos en esas mismas perspectivas. El plan maestro contiene estos temas. Nosotros básicamente nos vamos a concentrar en el que está aquí abajo, que dice expansión del sistema. No vamos a tocar los otros tramos. Pasemos. Bueno, yo aquí quiero que me lleven un poco como a los análisis. En el capítulo 2 básicamente les vamos a mostrar algunos análisis que se hicieron con Urban y con el Metro de Medellín alrededor de dónde deben estar los corredores, analizados con el estudio de demanda de origen-destino del 2012. Esto es muy importante que partamos de algo, es que en el 2016 se hace un próximo estudio y vamos a surtir variaciones importantes que nos van a llevar inclusive a hacer revisiones de esto más rápido de los 5 años, porque, por ejemplo, estos estudios, ustedes van a ver, no incorporan los corredores de BRT, no incorpora el peso todavía de quienes utilizan MetroPlus, porque para el momento del estudio de origen-destino nosotros no teníamos todavía MetroPlus, entonces los usos de Metro son inferiores a los que deben ser hoy reales, y a los que además ha demostrado la demanda, que se ha convertido en un tema bien relevante en los últimos días por el crecimiento que ha venido generándose. Esto lo que nos está mostrando es estos 3 colores, el morado más oscuro, uno un poquito menos oscuro y otro más clarito, son las 3 zonas donde hay mayor, digamos, como número de viajes día. Ese número de viajes día está incorporando todos los sistemas, o sea, peatonal, el sistema férreo, los vehículos particulares, y lo que nos está mostrando es, uno, un nivel de concentración muy elevado en el centro, que es un tema pues que ya lo tenemos claro, y que inclusive a quienes en algún momento podían haber cuestionado la entrada del ferro al centro de Medellín, no se alcanzaría uno a imaginar lo que podría estar haciendo este movimiento de orígenes-destino sin de un sistema grueso que llevara a esto. Entonces, uno, esta es la 11, la Candelaria, donde hay una concentración muy alta. Esta es la 14, que es el Poblado, donde efectivamente hay un número de viajes también importante, y esto es Occidente, que es el otro tema pues de áreas actuales de viajes. ¿Y por qué se los pongo actuales? Porque ahorita van a ver el efecto que hace el POT en eso, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, se activa Oriente, que hoy aparentemente no muestra un comportamiento muy fuerte. Estas flechas que ustedes ven, las rojas, son el porcentaje o la concentración de viajes y el número de viajes que se hacen hacia allá. Este es el origen, el destino. Entonces vemos todavía un marcado muy fuerte acá, y unos marcados muy importantes
estamos aquí sur-norte, desde el norte hacia el sur. Hay que tener en cuenta que esto se está hablando haciendo análisis de hora pico de la mañana. Entonces, si miramos la hora pico de la tarde, los flujos se devuelven, porque lo que tenemos nosotros todavía es un sistema muy marcado por las horas de la mañana y las horas de la tarde, entonces hace el efecto como espejo de devolución completamente. Es que yo tengo que hundir tantas cosas a la vez que… Aquí. No puedo, Norita, hágale. Me doy por vencida. Son ya las líneas de deseo del sistema férreo, o sea, cómo se mueven los viajes hoy en el sistema férreo, igual en el tramo de hora pico de la mañana. Y esto lo que nos está mostrando son cosas muy interesantes, por ejemplo, que hay unos viajes muy fuertes, obviamente el centro, miren aquí, solo para que nos ubiquemos, está San Antonio, que es donde sale la línea B, para que nos ubiquemos, 10 minutos, hasta luego, ya le acelero a esto. Este es el de San Antonio. De San Antonio hacia el norte vamos viendo unos movimientos que son importantes obviamente hacia el centro, pero miren por ejemplo estos movimientos que van de Bello del norte hacia el sur, muchos hacia Industriales, otros hacia Guacatala, que lo que nos está mostrando es que hay una serie de viajes que no tendrían que pasar por el centro. Eso inclusive es una de las cosas que explica la importancia del tren multipropósito o el tren de cercanías, porque ese sistema multipropósito lo que espera es trayectos más largos que no necesariamente tengan que entrar al centro. Y hay un 30% de usuarios que no tendrían que hacer ese trayecto, porque lo que se están es moviendo desde los límites, muy marcado obviamente en la hora de la mañana norte-sur y en la tarde esa devolución. Si vamos a la distribución modal, estos son básicamente de acuerdo con origen-destino del 2012, que es, insisto que eso puede tener una variación rápida, cómo se mueve Aburrá Norte, Aburrá Sur y Medellín desagregados. Entonces uno ve que por ejemplo en Medellín el metro tiene un 8.8, pero insisto aquí no está el peso de la entrada de Metro Plus, entonces realmente esto tiene un comportamiento que está sujeto pues a que tenga una variación importante, pero miremos que en el Aburrá Sur y el Aburrá Norte ya el metro pasa a tener unos pesos mucho más fuertes. Por ejemplo, en el caso de la Sur, que no la estoy viendo aquí, bus, microbús, metro tiene 5.4 y en el otro lado, metro, que es la de Aburrá Norte, tiene 18.9, que ahí empezamos a ver el peso que va teniendo el desarrollo que tiene la conexión hacia la Aburrá Norte, que explica mucho la importancia del tramo de Niquía hacia el norte, que ha sido uno de los que se ha priorizado. ¿Hacemos? En esta lo que vamos a ver es cómo están, digamos, cómo se ve el transporte privado, o sea, cómo vemos la distribución modal en el Valle de Aburrá. Acá estamos viendo vehículos, entonces mayor concentración de vehículos, occidente, Comuna 14 que es poblado y Envigado, o sea, aquí no estoy diciendo nada que no sea evidente en el análisis de la región. Cuando vamos al otro, vamos al transporte público, ya cambia y lo que estamos viendo es efectivamente que hay mucho más marcado el norte, mucho más marcado esta zona de Itagüí y la parte de sur, pero sur occidental, que van delimitando pues necesidades. Aquí vamos viendo dos necesidades en el transporte. Si la lógica va a ser el desincentivo al vehículo, hay unos ejes de actuación primarios, y si la lógica es la inclusión, hay unos ejes de actuación adicionales. Hasta hoy la gran lógica de Medellín ha sido la de inclusión, que ha venido priorizando corredores que tienen no tanto la lógica de desincentivar el vehículo privado, sino más la lógica de incluir territorios que tienen problemas de movilidad en el transporte público.
Ahora la pregunta es, ¿cuáles siguen siendo premisas hoy relevantes, considerando los temas ambientales, considerando ya nuevas variables que pueden estar generando otras prioridades en eso mismo? Pasemos. Estas son las del peatón. Aquí me voy a ir rápido. Esto es una zona interesante alrededor del cable de la línea K, de la nororiental. Andalucía, es un nororiental, tiene unos movimientos muy interesantes de tema peatonal. Pasemos rápido. Estos son ¿lo moví yo? Ok, no. Este es un tema importante que tiene que ver con las horas pico. Esta es la carga de los corredores que tenemos. Eso que ustedes ven en rojo son las cargas más fuertes. ¿Qué tenemos con cargas más fuertes? Los dos cables, el de la línea K y el de la línea J. El de la línea J es una cosa interesante porque es un desarrollo, un cable que en su momento, Ramiro fue un gran defensor de ese cable porque era un cable que lo que estaba haciendo era jalonando desarrollo, no respondiendo a una demanda existente, sino a una demanda futura. Y era bastante ya agresiva la propuesta porque no había algo que lo justificara en el origen-destino que existía, sino en el que se esperaba con el desarrollo de un territorio, cuando estábamos haciendo todo el desarrollo habitacional de esta zona occidental. Esta naranja es un tramo más de mediana capacidad de carga y la más descargada es esta verde que ustedes ven acá. Aquí que están los dos cables, como les decía, la línea 1 de buses. Esto obviamente está sin la entrada de los últimos 5 articulados que entramos recientemente, y en el tramo de la línea A lo que tenemos es un tramo muy pesado desde hospital o universidad más o menos hasta industriales. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la capacidad potencial de la línea? Aquí contesto la pregunta, ¿la línea A ya llegó a su capacidad? No, la línea A tiene un potencial que, esta no es la que tiene, no, es que está mal, yo dije, ¿de dónde está? La capacidad potencial de la línea A es de 1.3 millones de viajes por día, lo cual requeriría modernización de señalización y aumento de flota, o sea, con la flota no lo podemos, sería llegar a 72.000 pasajeros, hora sentido, eso es como llegar a una flota de unos 120, bueno, no, en la A serían unos 112 trenes o de 3 vagones, y actualmente nosotros estamos moviendo 600.000 pasajeros con 35.000 pasajeros hora, solo en esa línea. Entonces todavía hay una gran capacidad, que la razón por la que nosotros estamos interesados en el sistema multipropósito no es por el agotamiento de la capacidad, sino por la eficiencia y la conexión de tramos largos. Es hacer mucho más eficiente y mucho más compacto como el sistema, y obviamente porque a nosotros nos interesa sumarnos a la causa de los grandes defensores de la vía férrea, que por acá veo a uno muy especial, el doctor Rodrigo, que le encanta discutir conmigo, pero casi siempre tenemos un acuerdo, lo que pasa es que él nunca me reconoce que estamos en acuerdo. Y ya, ¿cómo revisamos? En esta revisión me voy rápido porque ya debo tener 3 minutos, y es lo siguiente, básicamente nuestras premisas en ese orden como de diagnóstico, los criterios con los que revisamos fue qué corredores producen consolidación del sistema, coberturas de alta densidad humana, coberturas de áreas futuras de desarrollo urbano, porque pues necesitamos ver qué efecto hacía el POT en el plano, y no solo el POT de Medellín, sino los planes de ordenamiento del Valle de Aburrá, coberturas de área socialmente vulnerables, o sea, el tema, básicamente lo que estamos usando son premisas del TOD, que básicamente lo que pretende es que miremos todas estas variables, calidad del servicio, coherencia con el crecimiento dentro de las ciudades y articulación de los sistemas de movilidad humana, o sea, el tema de la bicicleta, los peatones, todo el asunto que cada vez se hace más potente, particularmente en el POT de Medellín. Pasemos. Las preguntas
que quisimos como responder es dónde atender la demanda presente y la futura, dónde incentivar inclusión social, esas dos variables siendo las más relevantes, dónde disminuir riesgos pues, de exclusión por temas de movilidad, que todavía tenemos unos grandes territorios con exclusión por ese tema, es importante o no el desincentivar el uso del vehículo y dónde, y cómo podríamos atender las coberturas más relevantes. ¿Dónde atender a esas preguntas? Básicamente, por ejemplo, ustedes aquí ven estas zonas más oscuras y es aquí ya el cambio que hace las densidades propuestas por el POT. Entonces, por eso les decía ahorita, miren que cuando usted ve hoy los viajes, las densidades las ve muy concentradas en occidente y las ve concentradas en el centro, pero usted aquí empieza a ver que, digamos, oriente, toda esa zona oscura que ustedes están viendo es el efecto de carga que producen las densidades del POT. Y en nivel del río, también van viendo unos efectos de carga importante porque el río, con la nueva propuesta del POT, tiene una densificación, entonces efectivamente empieza a tener unas necesidades mucho más importantes para resolver el tema de transporte. Pasemos, esta es muy, miren, acá lo ven un poquito más en detalle. Pasemos para yo poder, digamos… Acá está el tema de inclusión social, o sea, ya cuando miramos el tema de los hogares sin auto y los de menores ingresos, vuelve a comportarse como la matriz que vimos en el diagnóstico, se tendrían que priorizar corredores hacia la zona. Y, ¿será que me regalan 5 minutos más para terminar? Eso, ya me pusieron el tiempo. Bueno, el reducir el riesgo de exclusión social, aquí empezamos a poner también los tiempos de viaje. Resulta que es que en estas zonas no solo, cuando hablamos del riesgo de exclusión, ya no solo son los orígenes destinos, sino la cantidad de viajes que hacen los usuarios. Y los usuarios nuestros, un 70% de nuestros usuarios se está movilizando alrededor de dos veces por día, básicamente porque son los 2 pasajes que puede pagar para ir y volver. Hoy el municipio en su plan de desarrollo está haciendo un análisis de la posibilidad que tendríamos de abonar por mes o abonar por semana para activar otro tipo de movimientos en horas ya no pico, sino en horas valle, que puedan hacer, digamos, dinamizar otra capacidad de crecimiento. Pasemos. Si queremos desincentivar el uso del carro, pues ¿dónde serían los corredores? La Comuna 14 tiene el 57.9 de concentración de viajes en auto, la 11 el 33.26, que es muy alta para una ciudad como la nuestra, tiene una cantidad de viajes por vehículo de 33.26% en el centro, es un tema complejo, y la Comuna 12 en un 24%. Pasemos. Entonces aquí es donde estarían los temas más marcados y lo que nos interesa es desincentivar el vehículo, que además está indicado en las cifras que son los viajes más cortos, no son viajes largos, sino viajes cortos alrededor del mismo tramo. Estos son los corredores. Aquí voy a hacer como un balance de esos. En el último plan maestro que teníamos actualizado al 2010, habían quedado 26 corredores. Esos 26 corredores incluían 4 estaciones en el sistema. ¿Qué estaciones? Una entre Envigado e Itagüí, una entre la Guacatala y Poblado, que sería como la altura de la 4 Sur, una entre Poblado e Industriales y una entre Acevedo y Madera. Dentro de esos 26. Dentro de esos 26 también estaba el tranvía de Ayacucho y los 2 cables. Entonces, de esos 26, si ustedes quitan las 3 líneas ejecutadas y restemos por efecto de orden estas 4 estaciones, estaríamos hablando de que quedaban 19 corredores. Hoy, como está planteado este plan, y no pretendo, pues porque me puedo quedar aquí, ahí sí no me quedo 5 minutos, sino el resto de la mañana, creo que esto es el tema más que es importante que ustedes tengan la posibilidad de mirarlo, ojalá hoy, y que nos den retroalimentación hoy y mañana alrededor de eso, que nos parece muy interesante. ¿Qué nos quedaron? Nos quedaron 16 corredores. Eso sí, explico que dentro de esos corredores nosotros el tren multipropósito lo sumábamos en 2 fases, como 2 proyectos separados. Aquí lo estamos sumando como uno solo, un solo corredor de integración, y una sola estación, que es la que tenemos clara,
que es entre Industriales y El Poblado, que está llegando a la altura de una zona de desarrollo muy importante que es Ciudad del Río. Las otras que estaban a la altura de la 4 Sur, la de Acevedo y Madera y la de Envigado y Itagüí, estamos analizando todavía porque no nos están dando, algunos por temas de diseño de infraestructura y otros por capacidades pues que no generan esa misma, otros corredores cambiaron. Y los que ustedes ven aquí, bueno, básicamente acá ustedes ven, ¿puedes quitarme esta? Ok, 16 porque el 17, que no está aquí dibujado y me di cuenta ahorita cuando escuché al doctor Gilberto hablando, que no está dibujado y esperen me ubico, ok, es la que hace conexión con el túnel de Oriente, que sigue vigente, de la estación Oriente del tranvía de Ayacucho hacia la conexión del túnel de Oriente para conectar hacia el aeropuerto. Sigue vigente y aquí ese sí no lo van a ver. ¿Por qué no? Por algún error se nos fue acá. Los dos primeros corredores que están aquí, que son el corredor de la 80, el de Cable Picacho. Este corredor de la 34 sería el que haría el anillo vial, sigue estando ahí. Aquí no hay tecnologías medidas, aunque nosotros en este momento estamos haciendo un preanálisis de posibles tecnologías con Sistra. Esta que estamos viendo, estos pues son como los más neurálgicos aquí, temas interesantes, por ejemplo, conectar cable este 6, que es un corredor en la 80 que conectaría Cable Picacho con estación San Antonio, entonces, porque hace esta primera conexión y luego se lleva hacia el centro. Entonces, estos son, digamos, la diapositiva que me gustaría de pronto que la dieran una miradita con calma en el día de hoy, de pronto mañana que viene, que está Tomás y que el equipo está aquí, podamos hacer una retroalimentación de esos corredores. Pasemos. De esos corredores me voy a concentrar para terminar, ya lo prometo, en el, bueno, este es el área de influencia de los corredores. Quiero terminar con el sistema férreo multipropósito. Básicamente, esta diapositiva lo que está mostrando es la historia pues, que tenemos con ese sistema. Hoy, básicamente, lo que nosotros queremos es, estamos repitiendo o vamos a repetir todo el estudio de factibilidad, como lo anunció o lo dijo el señor alcalde y lo planteó el doctor Gilberto. Se está configurando una sociedad promotora para el desarrollo del sistema férreo. La idea de esa promotora también es que pueda hacer una custodia de la vía férrea y una administración de vida de la misma para protegerla de proyectos de desarrollo. Aquí hay un asunto importante y es cómo conversa esa promotora con la promotora de Parques del Río, porque igualmente Parques del Río solicitó en el tramo de Medellín y del Río la misma custodia sobre la vía férrea. Nosotros lo que hemos venido es analizando cómo quedaría delimitada el trazado en ese sector, que es probablemente el que más nos preocupa que no vaya a quedar por fuera, que ha sido como el mayor clamor. Aquí nosotros vemos la línea A, esta que hace este intermitente, este es el sistema, lo que hemos denominado la línea F, y este es el río, simplemente para que veamos este trazado, la diferencia entre la no entrada. Las estaciones que están hoy analizadas son estaciones largas, Caribe, aquí estamos Caribe, Universidad Nacional, Plaza de Toros, más o menos en esa altura, industriales y siguiendo hacia la conexión férrea de acá. Hemos dicho multipropósito porque movería residuos, movería carga y movería pasajeros. La mayor duda o el mayor interrogante que ha habido en los estudios del sistema férreo está en la carga. Nosotros hoy estamos haciendo el análisis con la ANI y con FDN estamos haciendo la estructuración de la promotora y con la ANI estamos haciendo un análisis de prefactibilidad, revisando porque en los primeros análisis estaba partido pues como énfasis en el norte y dejar el otro trazado un poco como por encima. Como hoy la gran prioridad sería la conexión de los dos extremos, entonces uno de los temas de prefactibilidad que estamos haciendo con la ANI es cómo quedaría toda la carga o todo el sistema recogiendo esa línea F. Entonces, yo esperaría pues en otra oportunidad poderles contar más detalles de la línea F. Esta línea, por ejemplo, hace que en el plan maestro desaparezca lo que denominamos la línea C,
que era la línea de, digamos, la línea que tenemos de servicio, porque esa línea C era una línea que por costo-beneficio muy alta para cargar una férrea, por el tramo tan corto en la conexión. En cambio aquí la línea F sí la conecta en un trayecto mucho más largo, hace conexión con la Universidad Nacional y hace el trazado completo. Entonces yo creo que cuando de la mesa técnica tengamos ya la sociedad promotora constituida y las condiciones, ya será como otro espacio que recibiremos con mucho gusto en la SAI de este tipo para poder discutir premisas mucho más a fondo de lo que será este sistema férreo, porque hoy básicamente lo interesante de esto es que empezamos nuevamente a desempolvar y sobre todo a empezar con una premisa importante que es la protección de ese corredor. Yo sé que lo hice bastante rápido y traté de hacerlo lo más explicativo posible, agradecerles el espacio, esperar obviamente que ustedes también nos puedan hacer sus retroalimentaciones y sus preguntas durante estos 2 días y que eso nos sirva para la etapa final de este plan maestro, que lo que pretende ser es una hoja de ruta, al menos para los próximos 5 años, dentro del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Muchísimas gracias.